Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi esposo me engañó mientras estaba embarazada. Ben se llevó a nuestro recién nacido sin permiso para encontrarse con su novia, así que llamé a la policía y ahora los dos están en problemas legales. Estuve casada con mi ex esposo, Alan, hasta hace apenas 4 meses. Nos separamos después de que lo atrapé con su amante. En ese momento estaba embarazada y había estado en casa de mi madre durante aproximadamente una semana. Decidí sorprender a Alan volviendo a casa temprano. Tenía planeado cocinarle un buen desayuno antes de que se fuera a trabajar, con la esperanza de hacer algo especial para él, ya que me había estado diciendo cuánto me extrañaba. Pero al llegar a casa, lo encontré en la cama, no solo, sino con otra mujer. Por supuesto, grité y lloré, probablemente despertando a medio vecindario en el proceso. No podía creer lo que veía. Alan, en pánico, no dejaba de disculparse, tratando de explicarse. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por lo que había hecho, intentó darle la vuelta a la situación, diciéndome que no debería haber vuelto a casa tan temprano y que debería haberle llamado antes de aparecer. Era como si prácticamente me estuviera culpando por atraparlo en el acto. Estaba furiosa y destrozada, y exigí saber quién era la mujer, pero Alan seguía evitando la pregunta. Insistía en que no importaba e intentaba desviar la conversación, diciendo que podríamos hablar de ello más tarde. Pero en ese momento, no había un después. La mujer no mostraba ningún remordimiento en su rostro, y estaba claro por la expresión que llevaba que no era la primera vez que había estado en mi casa. Su actitud era fría e imperturbable, como si no le importara en absoluto lo que estaba sucediendo. Cuando le pregunté si estaba teniendo una aventura con mi esposo, no dudó en asentir fríamente, reconociendo lo que había hecho sin ningún pudor. Alan, por su parte, me gritaba que la ignorara, afirmando que me explicaría todo más tarde. La mujer se burló de él y comenzó a recoger su propia ropa. Esa fue la vez que noté algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Ella llevaba puesto mi camisón rojo. Me quedé atónita. ¿Qué tipo de mujer usa la ropa de otra persona mientras duerme con su esposo? Le grité que se quitara mi camisón, mi voz temblaba de enojo e incredulidad. Le pregunté qué demonios pensaba que estaba haciendo, llevando mi ropa después de haber dormido con mi esposo. Solo de pensarlo, mi sangre hervía. Ella dijo con toda naturalidad que no tenía nada que ponerse esa noche, así que había rebuscado en mi armario y había elegido lo que quería. Y luego, con una sonrisa desagradable, añadió, como si nada, de todos modos, ya no te cabe nada de esto, señalando mi vientre embarazado. En ese momento, vi rojo. ¿Quién rayos se creía esta mujer? Entrar en mi casa, acostarse con mi esposo y luego tener la audacia de usar mi ropa. Sin pensarlo, perdí todo control y me lancé hacia ella, agarrándole el pelo y tirando lo más fuerte que pude. Ella gritaba de dolor, forcejeando, pero yo era más alta y fuerte que ella, así que no podía zafarse. Juro que si no estuviera embarazada, la habría tirado al suelo y le habría dado su merecido, pero no quería poner en riesgo a mi bebé. La mujer siguió luchando por defenderse, hasta que Alan intervino rápidamente, apartándola de mí. Entonces la mujer, con el rostro aún desafiante, gritó a Alan que me iba a matar por haberle tocado el pelo y exigió que él la defendiera si alguna vez quería volver a verla. Su voz tenía cierta autoridad. Hablaba con Alan como si fuera su pareja, como si tuviera todo el derecho a controlarlo. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que no era simplemente una mujer cualquiera para él. Esto no fue solo un encuentro de una noche. Ambos claramente se conocían bastante bien. Ella le hablaba como si fuera su novia. Alan, sorprendentemente, se puso en mi contra. Empezó a regañarme por haberle dado una bofetada, diciéndome que necesitaba calmarme y actuar más racionalmente. No podía creerlo. Aquí estaba él, quien me había traicionado, estaba dando vuelta a las cosas para hacerme sentir culpable por defenderme. Le pedí que me dijera exactamente quién era ella y qué estaba pasando entre ellos. Fue entonces cuando Alan comenzó a contarme que, desde que me quedé embarazada, había sentido cada vez menos atracción por mí. Explicó que, a medida que sus sentimientos por mí se desvanecían, conoció a Lila, la mujer con la que lo había pillado, y que ella había logrado satisfacerlo de maneras en las que yo nunca podría. Al escuchar sus palabras, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todos esos meses, todo ese amor que pensaba que compartíamos, ya no significaba nada para él.
y luego siguió diciendo que lo que comenzó como simples encuentros entre él y Lila se había convertido en algo serio. Alan me dijo casualmente que había estado planeando hablar conmigo al respecto. Pero como estaba embarazada, quería esperar hasta después de que diera a luz. Quería ahorrarme el dolor, dijo, como si eso fuera algún tipo de favor. Ya había tomado la decisión de dejarme. No podía creer la traición. Mientras estaba embarazada y llevaba a su hijo dentro de mí, el padre de mi bebé estaba divirtiéndose con otra mujer. Durante los 4 años de nuestro matrimonio, había apoyado a Alan en todo, su carrera, sus sueños, sus luchas, ¿y para qué? ¿Para que él se diera la vuelta y me apuñalara por la espalda de esta manera? La rabia y el dolor que sentía eran abrumadores. Sentía como si todo el amor que había dado, todos los sacrificios que había hecho, no significaran nada para él. Le dije a Alan que no había ninguna razón para esperar hasta después de que naciera el bebé para divorciarse de mí. Si ya estaba tan seguro de que ya no me amaba, ¿cuál era el punto de seguir casados? ¿Por qué alargarlo? Sus excusas ya no me importaban. Alan trató de discutir que podríamos hablar de eso más tarde, pero yo ya no quería escuchar. El dolor de todo lo que había hecho fue demasiado, y mi frustración explotó. Le dije, de manera inequívoca, que tenía que recoger sus cosas y dejar mi casa, y llevarse sus. La audacia de él al entrar en mi casa y traer a esa mujer a mi cama estaba más allá de lo que podía tolerar. Aunque quizás ya no se sentía atraído por mí, ¿cómo se atrevía a faltarme el respeto de esa manera? Alan se sorprendió visiblemente. Jamás esperó que yo tomara una postura tan firme e intentó discutir. Pero yo no iba a ceder. Le dije que si no se marchaba, llamaría a la policía. No iba a permitir que se quedara un minuto más en mi casa. Eventualmente, mi exmarido accedió a regañadientes y empezó a recoger sus cosas. Mientras se iban, Lila tuvo la osadía de burlarse de mí. Sus palabras me hirieron profundamente y sentí como si estuviera echando sal en una herida que ya no creía que pudiera doler más. Para empeorar las cosas, Alan no dijo ni una palabra para defenderme. Ambos se marcharon sin una sola palabra de disculpa o arrepentimiento y en cuanto la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé. El peso de la traición, el dolor y la pérdida me abrumaron y ya no pude contenerme. Lloré como nunca antes lo había hecho, pero en medio de ese dolor, una parte de mí sabía que no podía permitirles destruirme. Después de todo, fui criada por una madre soltera, y ella me enseñó a ser fuerte y a defenderme pase lo que pase. Así que, a pesar de lo destrozada que me sentía, me levanté. No iba a permitir que Alan o nadie más me arrebataran mi autoestima. En las próximas semanas, contacté a un abogado, recibí asesoramiento y solicité el divorcio. Afortunadamente, fui lo suficientemente lista como para hacer que Alan firmara un acuerdo prenupcial antes de casarnos, lo que significaba que nuestro proceso de divorcio sería mucho más rápido y sencillo. Dado que estaba en una posición financiera mucho mejor que la suya, sabía que esto no sería una larga batalla. Lo único que necesitábamos resolver era la custodia de nuestro hijo. Como madre, se me concedió la custodia principal de nuestro recién nacido. Yo criaría a mi hijo y Alan tendría visitas supervisadas, al menos hasta que nuestro hijo fuera mayor y tal vez pudiéramos cambiar de nuevo los arreglos de custodia. No podía confiar en él para estar solo con el bebé después de todo lo que había sucedido, y el abogado dejó claro que era en el mejor interés del niño, especialmente dadas las circunstancias. Al final, ambos estuvimos de acuerdo en esto. Ahora, hace 4 días, finalmente di a luz a un hermoso bebé varón. La experiencia fue abrumadora, pero tuve a mi mamá conmigo todo el tiempo. Fue un alivio tenerla allí, ya que necesitaba todo el consuelo que pudiera obtener durante todo el proceso de parto. Todavía estaba en el hospital recuperándome cuando Alan vino a visitarme a mí y a nuestro bebé al día siguiente. Sorprendentemente, parecía genuinamente orgulloso de ser padre. A pesar de toda la ira que sentía hacia él, quería que al menos intentáramos ser buenos copadres por el bien de nuestro hijo. Nuestro hijo era lo único que importaba ahora. Después de un rato, mi mamá decidió irse a casa para descansar un poco. Había estado despierta conmigo durante lo que parecían horas, y podía decir que necesitaba descansar. Yo, también, estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y realmente quería dormir un poco. Alan me aseguró que se quedaría en la habitación y cuidaría a nuestro hijo mientras yo descansaba. Le dije que me despertara si nuestro hijo lloraba, ya que probablemente necesitaría ser alimentado, y Alan me prometió que lo haría.
Así que imagina el pánico que sentí cuando me desperté 3 horas después con mi madre preguntándome frenéticamente, ¿dónde está tu bebé? Estaba desorientada y confundida mientras trataba de reunir mis pensamientos. Buscamos por la habitación del hospital, pero mi bebé y Alan no estaban por ninguna parte. Mi corazón empezó a latir más rápido y podía sentir la adrenalina corriendo al darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Inmediatamente pregunté a las enfermeras si habían visto a Alan o a mi hijo, y una de ellas finalmente me dijo, para mi horror, que lo vio a Alan saliendo del H estaba en el hospital con mi bebé. En el momento en que esas palabras me impactaron, me quedé congelada de incredulidad. Alan no tenía derecho a llevarse a mi hijo sin mi permiso, especialmente después de haberme prometido que se quedaría a cuidarlo. Mi mente estaba enloqueciendo y apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Agarré mi teléfono y empecé a llamarlo frenéticamente, pero él no contestaba. Cada llamada sin respuesta solo aumentaba mi ansiedad. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho y estaba al borde de un ataque de pánico. ¿Dónde había llevado Alan a mi hijo? ¿Y si mi hijo despertaba con hambre? ¿Qué iba a comer? ¿Estaba Alan planeando desaparecer con él, llevarse a mi bebé lejos de mí? Todo tipo de preguntas perturbadoras invadieron mi mente, cada una más aterradora que la anterior. Solo podía pensar en mi bebé y si estaba bien. Después de múltiples llamadas perdidas, Alan finalmente respondió, o eso pensé. Pero para mi sorpresa, no era la voz de Alan al otro lado. Era Lila. Me informó con calma que mi bebé estaba con ella y que Alan lo había llevado de vuelta a su casa para mostrarle a nuestro recién nacido, ya que no le había permitido a Lila visitarme en el hospital. Es verdad, Alan me había preguntado si podía llevar a Lila y yo me negué porque no quería verla. Le pregunté cómo estaba mi hijo y que le pase el teléfono a Alan para darle una buena bronca por llevarse a mi hijo sin permiso. Lila me contó entonces que mi hijo se había despertado llorando, claramente hambriento, así que Alan había ido corriendo a una tienda a comprar fórmula para poder alimentarlo. Añadió que, por error, Alan se había olvidado su teléfono, por eso tenía que esperar si quería hablar con él. Me quedé impactada. ¿Mi hijo se había despertado hambriento, llorando y ella quería que esperara? Además, ¿con qué derecho habían decidido darle fórmula a mi hijo si yo, como madre, no había aceptado eso? Inmediatamente exigí que ella regresara al hospital y devolviera a mi hijo para poder alimentarlo. Pero Lila argumentó que ella y Alan sabían lo que estaban haciendo, afirmando que ahora ellos iban a ser los padres de mi hijo junto conmigo, y que también sabían lo que era mejor para él. Dijo que necesitaba dejar de enloquecer y que después de alimentarlo, Alan me traería al bebé de vuelta. Su tono era tan frío, tan despectivo, que parecía una psicópata trastornada que intentaba justificar mantener a mi bebé hambriento lejos de mí. Seguí instándola a que me devolviera a mi hijo, pero ella seguía diciendo que ella y Alan habían leído libros de crianza, por lo que estaban preparados para cuidar de mi hijo sin mí. Sus palabras solo avivaron mi furia. En ese momento, supe que tenía que actuar rápido. Sin dudarlo, corté la llamada con Lila e inmediatamente llamé a la policía. Les dije que mi exmarido había secuestrado a mi recién nacido y lo había dejado con un extraño. Mi corazón latía acelerado mientras explicaba lo aterrorizada que estaba por la seguridad de mi bebé, especialmente porque acababa de dar a luz un día antes. El miedo a que le pudiera pasar algo, que pudiera resultar herido o asustado sin mí, me consumía. Necesitaba asegurarme de que me lo devolvieran de manera segura. La policía respondió rápidamente y, en menos de una hora, Alan y Lila fueron arrestados por secuestro y poner en peligro a mi hijo. Poco después, trajeron a mi hijo de vuelta al hospital. Corrí para cambiarlo y alimentarlo, y aunque parecía bien físicamente, pude ver que había estado llorando durante horas. Su carita estaba roja y la vista de eso me rompió el corazón. Toda la situación era una pesadilla, pero estaba contenta de que al menos mi bebé estuviera de vuelta donde pertenecía, conmigo. Desde entonces, mi ex y Lila han sido puestos en libertad bajo fianza, pero enfrentan cargos y tendrán que comparecer ante el tribunal pronto. Dejé claro que no retiraría los cargos y que quería verlos castigados por lo que hicieron. Esto no era algo que pudiera pasar por alto. La seguridad de mi bebé estaba en juego y tenían que responder por lo que habían hecho. Al principio, Alan estaba decidido en que no había hecho nada mal, que yo estaba exagerando y que no debería haber llamado a la policía. Intentó defenderse, diciendo que solo estaba tratando de presumir de nuestro hijo. Pero era obvio que no tenía noción de lo grave que era la situación.
Pensaba que podía zafarse sin enfrentar consecuencias. Sin embargo, supongo que después de hablar con un abogado, Alan ha cambiado su tono. Ahora me está pidiendo que reconsidere los cargos, alegando que se enfrenta a ir a la cárcel y suplicándome que lo perdone. Así que, ¿rarerara? Actualización 1. Para todos los que preguntan por qué Alan y Lila harían algo así, estoy tan sorprendida como todos ustedes. Cuando nos divorciamos, pensé que al menos podríamos ser copadres solidarios por el bien de nuestro hijo. Pero lo que ha hecho Alan va mucho más allá de cruzar cualquier límite, es imperdonable. No tenía derecho a llevarse a mi hijo y largarse, especialmente cuando ni siquiera tenía la custodia principal. El hecho de que se llevara a mi hijo sin informarme o considerar cómo me afectaría a mí o al bebé muestra una falta total de respeto hacia mí como su madre. Además, no se trata solo de custodia, sino de decencia básica y responsabilidad como padre. No tiene derecho a tomar decisiones como esta sin consultarme, especialmente cuando involucra a nuestro hijo recién nacido de un día. He visto algunos comentarios preguntando por qué llamé a la policía, y honestamente, me hace pensar que algunos de ustedes no entienden completamente lo que significa ser padre. Especialmente una madre. Cualquier padre que tenga un hijo, especialmente un recién nacido, sabe que no puede separar a un bebé de su madre justo después del nacimiento. Los recién nacidos necesitan cuidados constantes. Necesitan ser alimentados, cambiados y abrazados. No se trata solo de unas horas, necesitan cuidados las 24 horas. Cuando mi hijo regresó a mí, estaba llorando, su pañal no había sido cambiado y tenía hambre. Me rompió el corazón verlo en ese estado. Nadie, especialmente no Alan y Lila, tiene derecho a poner a mi bebé en esa situación. Como madre, tuve que hacer lo necesario para proteger a mi hijo y asegurarme de que estuviera a salvo. Seguro. La policía era la única forma de asegurar que me lo devolvieran de inmediato. ¿Cómo podían mi ex y Lila decidir unilateralmente comprarle y darle fórmula a mi recién nacido sin siquiera discutirlo conmigo? Esa decisión no les correspondía a ellos, especialmente siendo yo la madre. Es completamente indignante. Más importante aún, ¿cómo podía mi ex dejar a mi bebé con alguien a quien ni siquiera conozco correctamente? Alguien a quien solo conozco porque la encontré durmiendo con él. ¿Y si le hubiera pasado algo a mi bebé mientras estaba con ella? ¿Y si ella le hubiera hecho daño? ¿Cómo pudo ser tan imprudente, tan descuidado? Solo la idea me aterra. No me arrepiento de llamar a la policía. Ni por un segundo. Lo que hicieron fue incorrecto, y no pienso dejarlo pasar así nomás. Estoy tan agradecida de que mi bebé esté de vuelta conmigo y de que esté bien, pero me aseguraré de que Alan y Lila rindan cuentas por lo que hicieron. Mi prioridad es mi hijo, y haré todo lo que esté en mis manos para protegerlo siempre, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Me alegra decir que mi bebé y yo estamos bien ahora. Estamos de vuelta en casa, y mi mamá se ha quedado a ayudar. También me he asegurado de instalar cámaras por todas partes por si acaso. No estoy arriesgando la seguridad de mi hijo después de todo lo sucedido. En cuanto a mi ex, me ha estado suplicando por clemencia, tratando de que reconsidere los cargos. Al parecer, tiene miedo de enfrentar tiempo en la cárcel, pero lo he estado ignorando. Entonces, el otro día, trató de venir a mi casa a hablarme de manera autoritaria. Cuando apareció sin avisar, todo nervioso y desesperado, no le permití entrar. En cambio, salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. Mi hijo dormía adentro, y no iba a dejar que este hombre lo despertara. Básicamente, Alan me dijo que, como padre de mi hijo, tenía todo el derecho de llevarse a nuestro hijo donde quisiera y que quería que dejara de actuar como la ex esposa despechada y simplemente dejar que todo se fue al traste. Quería que retirara los cargos de inmediato e intentara hablar con la policía sobre cómo todo fue simplemente un gran malentendido. Su audacia era verdaderamente increíble. Le dije que no iba a hacer nada así cuando no era cierto. Luego, con total desprecio por todo por lo que había pasado, por todo lo que habíamos pasado, me dijo que aparentemente esa fue la razón por la que dejó de amarme en primer lugar. Me miró fijamente y dijo con un tono condescendiente, toda esta situación, como has actuado, es exactamente porque ya no podía estar contigo. Eres tan controladora, tan rígida. Por eso te engañé. Eres tan difícil de tratar. No es de extrañar que las cosas se derrumbaran entre nosotros.
Me sorprendió su elección de palabras. Antes de que pudiera reaccionar, siguió gritándome, ¿de verdad crees que eres la única madre aquí? Este también es mi hijo y merezco tu respeto. No tenías derecho a llamar a la policía y hacer que me arrestaran. Para él, parecía que toda la situación era culpa mía. Yo era la que lo había empujado a engañar, yo era la que lo había hecho dejar de amar, yo era la que lo había hecho sentir atrapado. Parecía completamente ajeno a la gravedad de lo que había hecho y parecía pensar que solo porque era el padre, podía hacer lo que quisiera, sin consecuencias. Respiré hondo, manteniéndome firme mientras lo miraba fijamente a los ojos y le dije que su manipulación no iba a funcionar conmigo más. No era una mujer ingenua a la que podía pisotear como antes. No tienes derecho a estar ahí parado y decirme por qué dejaste de amarme. Tú engañaste, mentiste, y tú fuiste el que destruyó todo. Me alegro de haberme divorciado y no me importas más. Pero esto no se trata de nosotros, se trata de mi hijo. Te lo llevaste a ver a tu novia justo un día después de que naciera, mientras yo aún me estaba recuperando en el hospital. Tanto tú como yo sabemos que no tenías derecho a hacer eso. Ahora tú. ¿Deberías simplemente dejarlo ir? No me importa si tienes miedo de la cárcel porque no voy a retirar los cargos. Su mandíbula se apretó y podía decir que estaba tratando de encontrar algo que decir, pero lo interrumpí. Ya no puedes jugar el papel de víctima, Alan. Tomaste tus decisiones y ahora estás enfrentando las consecuencias. ¿Crees que tienes derecho a clemencia porque compartes ADN con mi hijo? Permíteme recordarte que ser padre se trata de acciones, no de biología. Y tus acciones no han hecho más que demostrar lo inadecuado e inmaduro que eres para tomar decisiones por él. Me aseguraré de que la corte te castigue por esto. Luego cerré la puerta en su cara mientras él seguía gritando desde el otro lado. Cruzó un límite y yo no retrocederé. En cuanto a Lila, ha seguido enviándome los mensajes más desagradables y desequilibrados desde ese día. Como si se hubiera propuesto acosarme en cada oportunidad. Cada vez que pienso que no puede caer más bajo, me sorprende. La audacia de esa mujer no tiene límites. Me escribió diciendo que estaba deseando convertirse en la nueva mamá de mi hijo, pero que arruiné sus posibilidades por puro celo. Debido a que la arresté, luego me dijo cómo deseaba que mi hijo y yo muriéramos en un accidente automovilístico y que no merecíamos vivir. Quedé atónito al leer ese mensaje. Era más que repugnante. ¿Qué tipo de persona desea la muerte a alguien, especialmente a una madre y su hijo? Ella es totalmente vil y faltosa. He mostrado todos los mensajes viles de Lila a mi abogado y estamos tomando medidas inmediatas. Planeamos obtener una orden de restricción contra Lila lo antes posible. Dado lo amenazadores y maliciosos que han sido sus mensajes, creemos que es necesario asegurarnos de que se aleje de mí y mi bebé para siempre. Actualización 3. Ha pasado mes y medio desde mi última actualización. Ayer finalmente llegó el día de la audiencia en la corte. Tanto Alan como Lila tenían a sus abogados con ellos, por supuesto, tratando de Minimi. Alan se defendió con una serie de excusas intentando evitar tomar cualquier responsabilidad. Aseguró que solo intentaba ser un buen padre llevando al bebé con Lila mientras yo dormía, y que luego me lo devolvería ese mismo día. Alegó que en realidad la culpa era mía por no permitirle traer a Lila a visitar a nuestro hijo. Según él, nunca tuvo intenciones de causar daño y afirmó que yo me alarmé por mis hormonas y llamé a la policía sin motivo alguno. Sin embargo, más allá de sus palabras, la realidad de la situación hablaba por sí sola. Había llevado a mi bebé sin mi permiso, lo dejó al cuidado de una mujer que apenas conocía y básicamente ignoró mis derechos como madre. No había excusa para lo que había hecho. Suplicó al juez un poco de clemencia. Lila, como era de esperar, tampoco asumió responsabilidad alguna. Trató de actuar como si tuviera todo el derecho de involucrarse en la vida de mi hijo, como si ahora fuera una especie de madrastra. Alegó que yo le tenía rencor desde que se ganó a mi esposo y que yo trataba de hacerle la vida difícil sin razón. En ese momento, mi abogado se puso de pie en la sala del tribunal y comenzó a leer en voz alta todos los mensajes crueles de Lila, llenos de maldad y amenazas. Era necesario que el juez entendiera qué tipo de persona era realmente la novia de mi ex y por qué debía mantenerse alejada de mí y del bebé. Pude ver la sorpresa en los rostros de los presentes. Claramente, Lila no tenía ningún respeto por mí, por mi hijo, ni por nuestros límites. Tras presentar todas las pruebas, los mensajes, la cronología de los hechos, los informes policiales y el testimonio de mi parte, el juez fue claro en su fallo.
Alan fue encontrado culpable de secuestro y poner en peligro el bienestar de un niño. Lila también fue acusada de contribuir al peligro del niño. Al final, a Alan se le impuso una sentencia que incluía 1 año de libertad condicional y clases obligatorias de paternidad. Si viola las reglas de su libertad condicional, enfrentará tiempo en prisión. Lila. Se me otorgó una orden de alejamiento, y se le ordenó a ella que se mantuviera alejada de mí y de mi familia. La orden de alejamiento significaba que no tendría que preocuparme más de que Lila me enviara mensajes llenos de odio. Y la decisión del tribunal reafirmó que yo, como madre, tenía la última palabra en cómo se cría a mi hijo. Ambos también estaban obligados a pagar una compensación por la angustia emocional que me habían causado a mí y al bebé. Podía ver a Alan y Lila llenos de rabia al final de la audiencia en el tribunal, pero ya no podían hacer nada. Obtuvieron lo que se merecían. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la audiencia en el tribunal, y la vida ha empezado lentamente a sentirse más normal de nuevo. Mi hijo, al que todavía no puedo creer que ya tenga 6 meses, ha traído tanta alegría a mi vida. Cada hito que alcanza, su primera sonrisa, la primera vez que se dio la vuelta, y ahora casi se mantiene sentado solo, hace que todo haya valido la pena. Me he centrado en asegurarme de que crezca en un entorno estable y amoroso, rodeado de familiares y amigos que realmente se preocupan por él. Mi mamá nos visita tanto como puede, y estoy muy agradecida por su apoyo. Ha sido de gran ayuda con todo, desde cuidar a mi hijo durante la noche hasta ofrecer apoyo emocional cuando más lo he necesitado. Honestamente, no sé cómo habría podido hacerlo sin ella. En cuanto a Alan y Lila, ambos han estado completamente fuera de la imagen. Alan intentó comunicarse 1 o 2 veces, pero no respondí. He terminado con él. He dejado claro que mi hijo y yo estamos avanzando sin él, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. En cuanto a Lila, las órdenes de alejamiento han funcionado, y no he tenido ningún contacto directo con ella desde la audiencia en el tribunal. Honestamente, aún hay momentos en los que reflotó todo lo que sucedió con Alan y Lila, y la ira y el dolor regresan, pero trato de no dejar que esas emociones me consuman. Lo que importa ahora es mi hijo y la vida que estamos construyendo juntos. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.